nueva programación de Una Voz Profética. La pastora Diana te saluda con el amor del Señor. Hemos estado viendo dos preciosas lecciones sobre Mateo, la profecía de Jesús de Mateo 24. Y para dar un repaso de nuestra última lección, estuvimos viendo en Mateo 24, 6, 7, lo que Jesús está profetizando sobre guerras y rumores de guerras. Dice en la palabra: y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Aproximadamente hace 2000 años, cuando Jesús se sentó sobre el monte de los Olivos, profetizó la llegada de guerras, como dice este versículo, ¿no es cierto? Y estas guerras se hicieron visibles en aquel tiempo, como lo hemos dicho, en aquel año 70 después de Cristo. La profecía de Jesús se hizo realidad en esa generación cuando Jesús lo profetizó. Las guerras empezaron a aparecer sobre todo el imperio. Judíos vivieron en constante temor, con 50.000 judíos siendo esclavos en Seleucia y 20.000 en Cesarea. Entonces, en el 66 después de Cristo, 50.000 judíos fueron asesinados en Alejandría, dentro de un periodo de 18 meses, cuando emperadores en Roma también fueron violentamente asesinados. O sea, todo esto se fue cumpliendo desde el año 66 hasta el 70, que viene la destrucción del templo, ¿no es cierto? Luego dice Mateo 24, 7 que habrá hambres, en varios lugares habrá hambre, dice, ¿no? Y esto ocurrió en la generación de los discípulos. En Hechos, capítulo 11, hemos leído acerca de la gran hambre, que dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Esto lo puedes encontrar en Hechos 11, 28. Esa hambre fue muy severa en la región de Judá, que podemos leer en dos lugares del Nuevo Testamento, donde cristianos pidieron ofrenda para reunir dinero para creyentes que estaban sufriendo del hambre. En Hechos 11, 29 al 30 y 1 Corintios 16, del 1 al 3, lo puedes leer. En Lucas 23, 28 al 29 dice: pero Jesús, vuelto hacia ella, les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos, porque aquí vendrán días en que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Porque iba a venir esa gran tribulación sobre todo el pueblo de Jerusalén. Un comentarista, Eusebio, dice: en su tiempo del hambre de Claudio descendió sobre todo el mundo un factor con escritores quienes en su punto de vista son muy diferentes de nuestra propia historia grabada en sus historias. Luego tenemos la profecía de Mateo 24, 7, que habla de terremotos, y terremotos dice en diferentes lugares. No solo la tierra tembló cuando Jesús murió en la cruz, lo sabemos, usted lo puede leer en Mateo 27, 51 y 52. Y otra vez cuando resucitó de los muertos, que está escrito en Mateo 28, 2. Por el tiempo no podemos leer tantos versículos, pero históricamente nos dice que en varios años previos a la caída de Jerusalén, en el año 70 después de Cristo, fue un tiempo inusual y de alta actividad sísmica. Los más famosos terremotos fueron la destrucción de Pompeya, que fue en el año 63 después de Cristo. Hay películas y todo sobre el terremoto de Pompeya, que fue algo tremendo. Los escritores de ese periodo también nos dicen acerca de terremotos en Colosas, en Esmirna, en Mileto, en Quíos, en Samos, Laodicea, Hierápolis, Campania, Creta, Roma y Judea.
Miren cantidad de lugares donde se vieron los terremotos en ese periodo de tiempo. Mateo 24:8 nos dice, y todo esto será principio de dolores. Es común hoy para la gente entrenar para la visión futurista, para ver en el presente día desastres naturales y clamar que ellos son señales del inminente retorno de Jesús, aunque eso no es lo que dijo Jesús. Él fue muy claro que estas señales pasarían dentro de esa generación que él estaba viviendo, dentro de esa generación. Por consiguiente, ellos no serían, esas no iban a ser las señales del fin del mundo, como muchos presuponen, sino meramente el comienzo de dolores. Este comienzo de dolores era a lo que predecía a la destrucción de Jerusalén y el templo. Un comentarista llamado John Chrysostom habla del preludio de los problemas de los judíos. Todo esto es sino el comienzo de dolores. Eso es de los problemas que enfrentaran entonces. En Mateo 24:9 nos habla la profecía de persecución. Entonces os entregarán a tribulación. Dice, y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. La primera persecución fue instigada por los líderes religiosos judíos. Saulo, uno de esos líderes que supervisaban a los hombres que estaban poniendo a los cristianos a la muerte. Sabemos toda la historia de Saulo, que fue un hombre que llevaba a matar a los cristianos. El libro de los Hechos describe esa persecución diciendo en Hechos 8:1, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. O sea que estamos viendo ya en ese tiempo la gran persecución de que nos habló Jesús. Esa gran persecución continuó desplegándose y pronto los oficiales de gobierno, tales como el rey Herodes, estuvieron envueltos también. Puede leer en Hechos 12:1. La persecución comenzó a ponerse más intensa en el año 64 después de Cristo. Ese fue el año cuando más de un tercio de la ciudad de Roma fue reducida a cenizas. Lo significativo de este evento es difícil de captar para la gente moderna. Si comparamos esto con la reciente destrucción de las Torres Gemelas en la ciudad de Nueva York, tendríamos que decir que el fuego de Roma fue mucho más devastador. Y fue algo tremendo lo que sucedió en las Torres Gemelas. Pero el fuego que hubo en Roma fue mucho más devastador que lo que vimos en las Torres Gemelas. Esa gran persecución continuó desplegándose más y más y más. Vemos que Roma fue considerada el centro de la civilización del mundo y más de una tercera parte de la ciudad fue destruida. Nerón, que era el emperador en ese tiempo, culpó a los cristianos de tan terrible incendio. Entonces empezó lo que los historiadores de la iglesia llaman la gran persecución, ya profetizada mucho antes por Jesús. El historiador Cornelio Tácito, desde el 55 al 120 después de Cristo, escribió como miles de cristianos eran torturados, siendo cubiertos de pieles de animales, a continuación desgarrando a la muerte por los perros y ser clavados en cruces, o cubiertos de alquitrán, y a continuación encendidos con fuego para iluminar los jardines de Nerón, mientras se entretienen con los huéspedes por las tardes. Imagínense ustedes lo que fue esa persecución y esas muertes, ¿no es cierto? En Mateo 24, del verso 10 al verso 13, nos habla de la apostasía y de los falsos profetas.
Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pronto, después de la muerte de nuestro Señor, los falsos profetas empezaron a aparecer sobre la escena. Muchas veces Pablo advirtió a sus seguidores a tener cuidado con los falsos profetas. Si usted se acuerda de las epístolas de Pablo, cuando les escribía, ¿no es cierto?, a sus seguidores. Muchas veces Pablo advirtió a sus seguidores a tener cuidado con los falsos profetas. Juan explicó que durante su tiempo de vida muchos falsos profetas iban a salir por el mundo. Esto está en 1 de Juan 4.1. Similarmente, Pedro advirtió en 2 de Pedro 2.1, pero muchos también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. El primer mayor grupo de judaizadores que enseñaron que los gentiles tenían que volverse judíos prosélitos y adherirse a la ley de Moisés, así como a la fe en Cristo. Entonces vino el gnosticismo. Para captar la influencia de esa herejía, imagine cómo esto sería hoy si una tercera parte de todos los cristianos en tu propia comunidad fueran tomados por una cierta enseñanza herética, o sea, una herejía. Eso es exactamente lo que pasó durante aquellos tempranos días cuando la iglesia estaba luchando por sobrevivir. Nuestro entendimiento del gnosticismo es la clave para entender los problemas del primer y segundo siglo de la iglesia, y lo vamos a ver más adelante con más detalle. Dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. Y esto lo vamos a dejar para la próxima clase, ¿no es cierto? Porque ahora vamos a pasar de esa profecía de Jesús que se cumplió en el año 70, desde el 66 al 70, en todos esos años se cumplieron las palabras de Jesús. Pero ahora Jesús va a empezar a profetizar sobre los tiempos finales y cuáles serán las señales del fin de los tiempos, el fin del mundo, de todo el mundo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a dejar en incógnita esta parte para nuestra próxima clase. Que Dios te bendiga ricamente y hasta la próxima.